La noche era cálida, pero un leve viento hacía que las hojas del jardín se movieran con gracia. Rafaela ajustaba su uniforme mientras sus pasos resonaban en el camino de piedra que la conducía a la imponente mansión Valverde. Frente a ella, un espectáculo de lujo y poder, una construcción majestuosa con colinas de mármol que sostenían una fachada clásica. Las luces de los candelabros iluminaban las ventanas como faros, y el aroma de las flores perfectamente cuidadas llenaba el aire. Con cada paso, Rafaela sentía el peso de su entorno. No era la primera vez que trabajaba en un evento de lujo, pero había algo diferente en esa noche. El nerviosismo comenzaba a apoderarse de ella. Es solo otro turno, Rafaela, se dijo en silencio, intentando calmarse mientras cruzaba el umbral de la entrada de servicio. Sin embargo, había una incomodidad que no podía explicar, un presentimiento que se asentaba como un nudo en su estómago. Dentro, el bullicio de los preparativos era intenso. El personal se movía de un lado a otro, asegurándose de que cada detalle estuviera perfecto para recibir a los ilustres invitados. Rafaela fue recibida de inmediato por el jefe de los meseros, un hombre de rostro severo que no se molestó en ocultar su falta de paciencia. Nada de conversaciones con los invitados. Haz tu trabajo de manera discreta y eficiente, dijo, mientras ella asentía rápidamente. Se ajustó el delantal, tomó una bandeja y se dirigió al salón principal. El ambiente del salón era deslumbrante, casi irreal. Lustres de cristal colgaban del techo, proyectando una luz cálida que bañaba las paredes doradas. Las risas y las conversaciones flotaban en el aire, mezclándose con la suave melodía de la música clásica que tocaba la orquesta en una esquina. Hombres con trajes impecables y mujeres en vestidos de diseñador paseaban por el lugar con una confianza que a Rafaela le parecía casi teatral. Era un mundo completamente ajeno al suyo, un mundo al que sabía que nunca pertenecería. A pesar de estar enfocada en su trabajo, algo en el ambiente la incomodaba. Una sensación extraña, como si la casa estuviera observándola. Cada vez que levantaba la mirada para servir una copa de champán o retirar un plato vacío, sentía que algo no encajaba. Mientras recorría el salón, sus ojos fueron atraídos por un rincón del lugar. Había un pasillo oscuro y silencioso que contrastaba con la luminosidad y la vida del resto de la mansión. Era como si aquel corredor estuviera olvidado, apartado de todo lo demás. Rafaela se detuvo por un instante, incapaz de apartar la vista. Algo en ese pasillo la llamaba como un susurro que solo ella podía escuchar. Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie estuviera prestando atención, y con pasos cautelosos comenzó a avanzar hacia la penumbra. Cada paso hacía eco en el mármol, amplificando el latido acelerado de su corazón. Las paredes del pasillo estaban adornadas con cuadros antiguos, retratos de personas que, sin duda, pertenecían a la rica historia de los Valverde. Al fondo del pasillo, algo captó su atención. Era una fotografía enmarcada en una moldura negra, diferente a las demás. Rafaela se acercó lentamente, sus manos temblando ligeramente mientras se inclinaba para observarla más de cerca, y entonces lo vio. Su respiración se detuvo. En la foto, una niña pequeña, de cabello castaño y un tímido pero familiar sonrisa, miraba directamente a la cámara. Rafaela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa niña era ella. No había duda. El mundo pareció detenerse mientras la imagen se grababa en su mente. ¿Qué hacía esa foto aquí? ¿Cómo era posible? Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, un sonido de pasos la hizo retroceder. Se giró rápidamente y vio a su supervisor acercándose. Rafaela, ¿qué haces aquí? Vuelve al salón, ordenó con tono autoritario. Ella obedeció, pero el peso de la imagen la seguía. Algo en esa casa estaba conectado con su pasado y necesitaba descubrirlo. Rafaela volvió al salón principal, pero su mente estaba atrapada en el pasillo oscuro y en aquella fotografía que había visto. La sensación de desconcierto la envolvía, como si un abismo se hubiera abierto bajo sus pies. Sostuvo la bandeja con fuerza, intentando aparentar normalidad mientras circulaba entre los invitados. Sin embargo, su corazón no dejaba de latir con fuerza, y cada paso que daba parecía más pesado que el anterior. A medida que servía copas de champán, las luces del salón parecían más brillantes, más cálidas, pero el murmullo de las conversaciones y la música de fondo se mezclaban con un eco lejano que solo existía en su cabeza. No podía apartar de su mente la imagen de la niña en la foto. La reconocía claramente. Era una foto de su infancia, una que no sabía que existía, una que no debería estar colgada en esa casa.
Cada vez que levantaba la mirada hacia los invitados, sus ojos buscaban sin querer respuestas en sus rostros, como si alguno de ellos pudiera revelarle el significado de lo que había encontrado. Pero nadie parecía notar su agitación. Los invitados estaban demasiado ocupados en sus propias conversaciones, sus risas resonando mientras brindaban y se movían por la sala con despreocupación. Rafaela, en cambio, sentía que todo el peso del misterio recaía sobre ella. Intentaba centrarse en su trabajo, pero el recuerdo de la fotografía tiraba de su mente como un imán. Algo en esa mansión, algo en esas paredes, estaba conectado con su vida de una manera que nunca habría imaginado. Al terminar su recorrido por el salón, Rafaela regresó a la cocina con la bandeja vacía. Allí el bullicio de los empleados era intenso. Los chefs gritaban órdenes, los meseros se apresuraban a recoger más bandejas y el sonido de los platos resonaba como un caótico telón de fondo. Rafaela se apoyó contra una de las mesas, respirando profundamente mientras intentaba aclarar sus pensamientos. ¿Estás bien?, preguntó una de las meseras más veteranas, una mujer de rostro amable que llevaba años trabajando para los Valverde. Rafaela levantó la vista y forzó una sonrisa. Sí, estoy bien, solo un poco cansada, respondió, aunque sabía que no era del todo cierto. Algo en su tono delataba su inquietud, pero la mujer no insistió. Rafaela sabía que no podía compartir lo que había visto. No aún. Decidió que tenía que regresar al pasillo. Tenía que asegurarse de que no estaba imaginando cosas, de que la foto seguía allí y de que todo lo que había sentido no era producto de su mente jugando con ella. Pero la cocina estaba demasiado ocupada y cualquier movimiento sospechoso podría levantar sospechas. Aprovechó un momento de distracción para escabullirse. Con pasos rápidos pero silenciosos, Rafaela cruzó nuevamente hacia el pasillo oscuro. El corazón le latía con fuerza mientras sus ojos recorrían cada rincón del lugar, buscando la fotografía. Y allí estaba, exactamente donde la había encontrado antes. La moldura negra destacaba en medio de los cuadros que decoraban las paredes, y la imagen de la niña parecía observarla directamente, como si le pidiera que no apartara la mirada. Rafaela se acercó, esta vez con más determinación. Extendió la mano temblorosa hacia la moldura, tocando el vidrio frío que protegía la imagen. Era real, no era una ilusión. Aquella era ella. Su mente se llenó de preguntas, y el miedo comenzó a mezclarse con la urgencia de obtener respuestas. ¿Cómo había llegado esa foto allí? ¿Quién la había puesto en ese lugar? ¿Y por qué? Antes de que pudiera seguir explorando el misterio, un sonido la hizo detenerse. Alguien estaba cerca. Rafaela giró rápidamente, su respiración acelerada. Las sombras del pasillo parecían moverse y por un momento pensó que alguien la estaba observando. Reculó, alejándose de la foto, y se escondió detrás de una de las columnas. Permaneció allí unos segundos, esperando que el sonido desapareciera, pero el eco de pasos no cesó. Alguien estaba viniendo en su dirección. Rafaela se quedó inmóvil, su espalda pegada a la fría superficie de la columna mientras contenía la respiración. Los pasos se acercaban cada vez más, resonando en el mármol del pasillo como un metrónomo siniestro. Las sombras proyectadas por las luces suaves del salón principal comenzaban a alargarse hacia donde estaba escondida. Su corazón latía tan fuerte que temía que el sonido pudiera delatarla. Finalmente la figura apareció. Era el jefe de los meseros. Su semblante severo y el andar autoritario le hacían parecer aún más intimidante. Rafaela observó cómo se detenía a pocos metros de donde estaba, su mirada escaneando el pasillo vacío. Por un momento ella pensó que la había descubierto, pero entonces él resopló con frustración y se dio media vuelta, regresando al bullicio del salón. Rafaela soltó el aire que había estado reteniendo, sintiendo cómo la tensión comenzaba a liberarse de sus hombros. Sabía que no podía quedarse más tiempo allí, pero tampoco podía apartarse de la sensación de que aquella fotografía era la clave de algo mucho más grande. Tenía que regresar al salón, actuar con normalidad y pensar en su próximo movimiento. Ajustándose el delantal con manos temblorosas, dio un último vistazo a la foto antes de alejarse a paso rápido, asegurándose de que nadie más estuviera en el pasillo. Cuando volvió al área principal de la mansión, las luces doradas del salón y las risas de los invitados contrastaban enormemente con el ambiente lúgubre del pasillo que acababa de dejar. Parecía otro mundo. A pesar de su esfuerzo por mantener la calma, no pudo evitar sentir como una especie de velo invisible se interponía entre ella y la normalidad del evento.
Todo le parecía más opaco, más distante, como si la verdad detrás de aquella imagen la aislara de lo que la rodeaba. Mientras servía a un grupo de invitados, Rafaela sintió la mirada de alguien fija en ella. Al alzar los ojos, su estómago se contrajo. Era Claudio Valverde, el patriarca de la familia, el anfitrión de la noche y el hombre cuya sombra parecía cubrir cada rincón de la mansión. Estaba de pie junto a un pequeño grupo de empresarios, con un vaso de whisky en la mano y una expresión imperturbable. Su mirada era intensa, penetrante, como si estuviera evaluándola, como si supiera algo. Rafaela desvió la mirada rápidamente, enfocándose en la bandeja que sostenía. Sin embargo, sentía el peso de su atención sobre ella, como si cada paso que daba fuera vigilado. La incomodidad creció en su pecho, pero se obligó a mantener la compostura. Si Claudio realmente sospechaba algo, no podía dejar que lo notara. Intentó concentrarse en su trabajo, pero no pudo evitar lanzar miradas furtivas hacia él cada tanto. Aunque parecía haberse integrado nuevamente a la conversación con sus compañeros, algo en su actitud seguía inquietándola. El tiempo transcurría con lentitud, como si cada minuto en aquella mansión fuera una eternidad. Mientras los invitados continuaban disfrutando de la velada, Rafaela no podía dejar de preguntarse qué tan profundo eran los secretos que guardaban aquellas paredes. Había trabajado en otros eventos grandes antes, pero nunca había sentido algo así. Había algo en la mansión Valverde, algo oscuro y oculto, que parecía llamarla y repelerla al mismo tiempo. Cuando la noche avanzó, Rafael aprovechó un breve momento de descanso para ir a la cocina. Mientras servía agua para calmar su garganta seca, intentó distraerse, pero la imagen de la fotografía seguía grabada en su mente. No importaba cuántas veces tratara de racionalizarlo. No podía aceptar que algo tan personal estuviera en un lugar tan ajeno. Sentía que algo no encajaba, que algo estaba a punto de cambiar en su vida y no podía ignorarlo. Mientras se secaba las manos con un paño, un pensamiento claro la golpeó con fuerza. Tenía que regresar al pasillo. No podía dejar la mansión esa noche sin saber más. Miró a su alrededor asegurándose de que nadie la estuviera observando y dejó la cocina con pasos rápidos. La mansión era un laberinto, pero ella conocía el camino hacia el pasillo oscuro. Sabía que estaba arriesgándose, pero también sabía que era su única oportunidad de acercarse a la verdad. Rafaela se dirigió nuevamente hacia el pasillo oscuro, moviéndose con pasos sigilosos para no llamar la atención. Cada esquina que doblaba parecía alargar su trayecto, como si la mansión conspirara para retrasarla. Sentía la tensión en sus hombros y la adrenalina correr por sus venas mientras trataba de mantener el control. Sabía que si la atrapaban rondando fuera de su área asignada, podría meterse en problemas, pero algo más fuerte que el miedo la empujaba hacia aquel lugar. Al llegar al corredor, todo estaba en silencio, un silencio tan profundo que incluso sus respiraciones parecían resonar con demasiada claridad. La fotografía seguía allí, inmóvil, esperándola como un testigo mudo. Esta vez no se detuvo a dudar. Avanzó con determinación, aunque su pecho estaba apretado por la mezcla de curiosidad y temor. Se colocó frente a la imagen y la estudió con más detalle. Cada rasgo de la niña en la foto le resultaba dolorosamente familiar. La forma de sus ojos, la curva de su sonrisa, el lazo en su cabello. No había forma de negarlo. Esa era ella. Pero ¿cómo había llegado esa foto allí? ¿Cómo era posible que algo tan íntimo, algo de lo que ni siquiera sus padres adoptivos tenían registros claros, estuviera colgado en una mansión en la que nunca había estado? Rafaela tocó el marco con suavidad, como si al hacerlo pudiera obtener alguna respuesta. Pero el frío del vidrio solo le devolvió más preguntas. Intentó buscar alguna inscripción en la parte inferior del marco, algún nombre o fecha que pudiera darle una pista, pero no había nada. Era un misterio completo. Su mente viajaba a su infancia. Recordaba fragmentos vagos, imágenes borrosas de un tiempo antes de que fuera adoptada. Una casa pequeña, risas cálidas, pero todo parecía tan lejano como un sueño al que no podía aferrarse. Sus padres adoptivos siempre habían sido sinceros con ella sobre su origen. Eran personas humildes que habían hecho todo lo posible para darle una buena vida, pero nunca habían tenido respuestas sobre su pasado. Y ahora, aquí estaba, enfrentándose a algo que ellos ni siquiera sabían que existía. Mientras Rafaela intentaba procesar lo que tenía frente a sus ojos, un leve ruido detrás de ella la hizo girar bruscamente. Su corazón dio un vuelco y sus ojos se abrieron de par en par buscando el origen del sonido.
No había nadie visible, pero el eco de lo que parecía un movimiento sutil todavía flotaba en el aire. Era como si alguien la estuviera observando desde las sombras, esperando el momento adecuado para revelarse. Miró hacia ambos lados del pasillo, pero todo seguía en calma. Sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que no estaba sola. Volvió a centrar su atención en la foto, esta vez con una determinación renovada. No podía quedarse allí por más tiempo. Necesitaba respuestas, y sabía que la única forma de obtenerlas era investigando a la familia Valverde. ¿Pero cómo? ¿Cómo podía una simple mesera, alguien completamente ajeno a ese mundo de poder y riqueza, descubrir los secretos que ellos ocultaban? Las preguntas giraban en su mente mientras sus manos temblaban levemente. Era como si aquella fotografía no solo representara un recuerdo, sino también una advertencia. Decidió que debía actuar con cautela. No podía permitirse cometer un error que la delatara. Antes de dar la vuelta para regresar al salón, sacó discretamente su teléfono y tomó una foto de la imagen en la pared. No sabía si sería útil, pero quería tener un registro de aquello. Algo en su interior le decía que era importante. Cuando finalmente comenzó a alejarse del pasillo, la sensación de ser observada no desapareció. Cada paso que daba la hacía sentir más vulnerable, como si una mirada invisible siguiera cada uno de sus movimientos. Llegó al salón con una expresión neutra, intentando aparentar normalidad, pero en su interior el caos era absoluto. Ahora más que nunca sabía que aquella noche no sería como cualquier otra. Algo había cambiado, y ese algo estaba a punto de trastornar su vida de formas que aún no podía imaginar. Mientras retomaba su trabajo entre los invitados, su mente seguía fija en una sola idea: descubrir la verdad, sin importar lo que eso significara. Rafaela seguía moviéndose entre los invitados con la bandeja en mano, pero su mente estaba lejos de las risas, las conversaciones superficiales y los brindis interminables. Cada movimiento suyo estaba acompañado de un pensamiento recurrente: la foto. Sus ojos escaneaban el salón sin cesar, pero no en busca de invitados que necesitaran servicio, sino de alguien que pudiera darle una pista. Quizás alguno de los empleados, alguien que hubiera trabajado allí durante años, podría saber algo. Sin embargo, tendría que ser cuidadosa. No podía arriesgarse a levantar sospechas. Mientras regresaba a la cocina con una bandeja vacía, notó a una de las meseras más veteranas, una mujer de cabello recogido y rostro amable que siempre tenía una palabra para los nuevos empleados. Rafael aprovechó la oportunidad y se acercó mientras la mujer revisaba una lista de pedidos. «Disculpa, ¿puedo preguntarte algo?», dijo Rafaela tratando de sonar casual. La mujer levantó la vista y sonrió. «Claro, querida. ¿Qué necesitas?». Rafaela dudó por un instante, pero decidió seguir adelante. «He escuchado que la familia Valverde tiene una historia muy interesante. ¿Llevas mucho tiempo trabajando aquí?». La mujer asintió mientras dejaba la lista sobre una mesa. «Toda mi vida, prácticamente. Empecé cuando era joven y nunca me fui. Esta casa tiene muchos secretos, pero he aprendido a no hacer demasiadas preguntas». Esa última frase envió un escalofrío por la espalda de Rafaela. ¿Cuántos secretos podría esconder una familia como los Valverde? Trató de no mostrar su nerviosismo mientras formulaba su siguiente pregunta. «¿Y sabes algo sobre las decoraciones de la casa? Vi un cuadro en el pasillo, uno que me llamó mucho la atención». La mujer levantó una ceja, intrigada. «¿Un cuadro? ¿En qué pasillo?». «El que está cerca del salón principal, uno más oscuro». Había una foto de una niña en una moldura negra. La expresión de la mujer cambió de inmediato. Frunció el ceño y pareció pensativa por un momento. «¿Una foto? Eso es extraño. No recuerdo que haya fotos en ese pasillo, solo retratos antiguos de la familia. ¿Estás segura de lo que viste?». Rafaela sintió como su estómago se encogía. La mujer no parecía saber nada sobre la fotografía, lo que solo hacía que el misterio se profundizara. «Sí, estoy segura. Quizás fue colocada recientemente». La mujer negó lentamente con la cabeza. No sería común que cambiaran algo en esta casa sin que el señor Valverde lo aprobara. Él es muy particular con todo. Si algo nuevo apareció, tiene que haber una razón. Rafaela agradeció la información y regresó al salón, pero su mente no podía dejar de girar en torno a lo que la mujer le había dicho. Si Claudio Valverde era tan estricto con las decoraciones, ¿quién habría colocado esa foto? ¿Y por qué? Ahora estaba aún más segura de que la imagen no era un error ni un detalle insignificante. Era una pieza deliberada de algo más grande.
A medida que la noche avanzaba, Rafaela empezó a observar a los demás empleados con mayor atención. Buscaba a alguien que pudiera haber estado en esa casa durante décadas, alguien que pudiera saber más sobre el pasado de la familia. Entonces vio a Joaquín, uno de los guardias de seguridad más antiguos, de pie en una esquina con los brazos cruzados. Había escuchado rumores de que Joaquín sabía mucho sobre los Valverde, aunque rara vez hablaba de ello. Rafaela esperó hasta que tuvo una excusa para acercarse. Mientras llevaba un vaso de agua hacia la cocina, se detuvo junto a él y susurró: «Joaquín, ¿tienes un momento?». El hombre levantó la vista, sorprendido. «¿Qué pasa?». «Quiero hacerte una pregunta, algo sobre la familia Valverde». Su tono era bajo, casi imperceptible entre el ruido del salón. Joaquín la miró fijamente durante unos segundos, evaluándola antes de responder. «Depende de lo que quieras saber». Rafaela tragó saliva, sintiendo el peso de sus propias palabras. «¿Sabes algo sobre una niña relacionada con esta casa? Una niña que desapareció hace años». La expresión de Joaquín cambió de inmediato. Sus ojos se entrecerraron y su postura relajada se volvió tensa. «¿Por qué preguntas eso?», dijo en voz baja, con una mezcla de curiosidad y advertencia. «Vi algo, una foto, y creo que podría estar conectada conmigo», confesó Rafaela, su voz temblando ligeramente. Sabía que estaba entrando en un terreno peligroso, pero no podía detenerse ahora. Joaquín la observó en silencio por un momento más antes de asentir lentamente. «Ven conmigo», dijo, señalándole que lo siguiera hacia un rincón más apartado. Rafaela sintió que su corazón se aceleraba. Estaba a punto de descubrir algo, y sabía que lo que Joaquín tenía para decirle podría cambiarlo todo. Joaquín caminó hacia un rincón más apartado, lejos del bullicio del salón principal. Rafaela lo siguió con pasos cautelosos, sintiendo cómo la tensión en el ambiente crecía a cada momento. El guardia de seguridad se detuvo junto a una puerta lateral que daba a una pequeña sala de descanso para los empleados. Era un lugar tranquilo, con muebles modestos y luz tenue, un refugio temporal para quienes trabajaban en la mansión. Joaquín cerró la puerta detrás de ellos y se giró para mirarla. «¿Sabes en lo que te estás metiendo?», preguntó con voz grave, sus ojos fijos en los de Rafaela. Había una mezcla de preocupación y seriedad en su expresión, como si estuviera evaluando si debía confiar en ella. «Necesito respuestas», respondió Rafaela, sin vacilar. «Vi una foto de mí misma cuando era niña, colgada en esta casa. No sé cómo llegó allí ni qué significa, pero sé que hay algo más detrás de esto. Por favor, dime lo que sabes». Joaquín suspiró y se pasó una mano por el cabello, visiblemente incómodo. «Esta familia, los Valverde no son lo que parecen. Sí, tienen poder, riqueza, influencia, pero todo eso tiene un precio, y ese precio está enterrado en secretos que nadie se atreve a desenterrar». «¿Qué secretos?», insistió Rafaela, dando un paso hacia él. Podía sentir que Joaquín sabía más de lo que estaba dispuesto a admitir. El hombre cruzó los brazos como si tratara de protegerse de las palabras que estaba a punto de decir. Hace muchos años, cuando el hermano de Claudio Valverde todavía estaba vivo, las cosas en esta casa eran diferentes. Augusto, el hermano de Claudio, era un hombre bueno, pero no tenía la ambición de Claudio. Su esposa, Elena, era una mujer amable, querida por todos los empleados. Tenían una hija pequeña, una niña de cabello castaño y ojos grandes. Se parecía mucho a ti. Rafaela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué pasó con ellos?», preguntó, aunque en el fondo temía la respuesta. «Hubo un accidente», continuó Joaquín bajando la voz, «o al menos eso fue lo que dijeron. Augusto y Elena murieron cuando su coche salió de la carretera durante un viaje. Fue una tragedia que sacudió a todos en esta casa, pero lo que nunca quedó claro fue lo que pasó con la niña. Algunos dicen que murió con ellos, pero otros creen que fue dada en adopción en secreto para protegerla de algo o de alguien». Rafaela sintió que sus piernas flaqueaban. Todo encajaba demasiado bien. Podía ser la niña de la que Joaquín hablaba, la hija perdida de Augusto y Elena. Pero si eso era cierto, significaba que Claudio Valverde, el hombre que dirigía la mansión y cuya mirada severa la había seguido durante la noche, era su tío. ¿Y si él sabía la verdad? ¿Y si había estado ocultando su identidad todo este tiempo? «¿Por qué alguien querría ocultar algo así?», preguntó Rafaela, intentando mantener la calma. Joaquín la miró con una expresión sombría. «Claudio siempre fue un hombre ambicioso. Cuando su hermano murió, él heredó todo, las empresas, la mansión, el legado de los Valverde.
Si la niña hubiera sobrevivido y si hubiera sabido, podría haber puesto en peligro su control sobre la fortuna familiar. Hay quienes creen que Claudio tuvo algo que ver con el accidente, que no fue un accidente en absoluto. El mundo de Rafaela parecía desmoronarse a su alrededor. Si lo que Joaquín decía era cierto, su vida entera había sido una mentira. ¿Crees que Claudio sabe quién soy?, preguntó, su voz apenas un susurro. Si realmente eres quien creo que eres, entonces sí, respondió Joaquín. Y eso te pone en peligro. Si Claudio sospecha que has descubierto algo, no se detendrá ante nada para proteger sus secretos. Rafaela apretó los puños, sintiendo una mezcla de miedo y rabia ardiendo en su pecho. Necesito pruebas. Necesito saber la verdad. Joaquín asintió con cautela. Hay una manera. Claudio guarda todos sus secretos en un cofre en su oficina. Nadie tiene acceso a él excepto él mismo. Pero si consigues entrar allí, podrías encontrar lo que buscas. Rafaela sabía que era un riesgo enorme, pero también sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Miró a Joaquín con determinación. Dime cómo llegar a ese cofre. Joaquín la observó con cautela, como si estuviera evaluando hasta qué punto estaba dispuesta a llegar. Sus ojos mostraban algo más que preocupación, había un destello de advertencia, como si supiera que lo que estaba a punto de decirle cambiaría todo. Finalmente, se inclinó ligeramente hacia adelante, asegurándose de que nadie estuviera cerca para escucharlos. El cofre está en su oficina privada, detrás de un panel oculto en la pared, explicó en voz baja. Esa sala siempre está cerrada con llave, pero hay momentos en los que Claudio deja la puerta abierta cuando sale para reuniones o cuando está ocupado en otros asuntos importantes. Esos son los únicos momentos en los que podrías entrar sin levantar sospechas. Rafaela asintió lentamente, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Y cómo se abre el cofre?, preguntó, intentando mantener la calma, aunque su corazón latía con fuerza. Eso es lo complicado, admitió Joaquín. Claudio utiliza un código numérico para abrirlo. No sé cuál es, pero he oído rumores de que podría estar relacionado con algo personal, algo que jamás olvidaría. Tal vez una fecha importante para él, como el aniversario del accidente de su hermano. Rafaela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La posibilidad de que esa fecha estuviera relacionada con la tragedia de sus propios padres biológicos hacía que la idea de abrir ese cofre fuera aún más aterradora. Pero sabía que no tenía opción. Si quería respuestas, tendría que correr el riesgo. ¿Cuándo sería el mejor momento para intentarlo?, preguntó, fijando su mirada en Joaquín. Claudio tiene una reunión importante mañana por la mañana, respondió él. Saldrá temprano y no volverá hasta el mediodía. Ese será tu mejor momento para entrar. Pero escúchame bien, Rafaela, agregó, bajando la voz aún más. Si decides hacer esto, tienes que ser rápida y discreta. Si te descubren, no habrá vuelta atrás. Claudio no perdona. Rafaela asintió, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que estaba entrando en un terreno peligroso, pero también sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Había pasado toda su vida sin saber quién era realmente, y ahora que estaba tan cerca de la verdad, no iba a detenerse. Esa noche Rafaela apenas pudo dormir. Su mente estaba llena de imágenes, la foto en la pared, las palabras de Joaquín, los ojos fríos de Claudio que parecían observarla incluso en sus pensamientos. Se levantó varias veces de la cama, caminando de un lado a otro en su pequeño apartamento mientras trataba de organizar un plan. Cada detalle tenía que ser perfecto. No podía permitirse errores. Cuando finalmente amaneció, Rafaela llegó temprano a la mansión. Todo parecía igual que siempre, los empleados moviéndose de un lado a otro, los jardines impecables y la fachada imponente que parecía mirar hacia abajo a cualquiera que se acercara. Pero esa vez, Rafaela sabía que algo era diferente. Ese día marcaría un antes y un después en su vida. Esperó pacientemente a que Claudio saliera de la mansión. Lo observó desde la distancia, viéndolo cruzar el salón principal con su característico aire de superioridad, antes de salir acompañado de su chofer. Una vez que el automóvil desapareció por el camino, Rafaela tomó aire profundamente. Era su oportunidad. Se aseguró de que nadie la estuviera mirando antes de dirigirse hacia el área privada de la mansión. Había estudiado cada paso en su mente durante la noche anterior y ahora los estaba ejecutando con precisión. Encontró la puerta de la oficina entreabierta, tal como Joaquín había predicho. Su corazón latía con fuerza mientras empujaba la puerta lentamente y entraba. El interior de la oficina era impresionante.
La decoración opulenta reflejaba el gusto refinado y la riqueza de Claudio. Muebles de madera oscura, una enorme estantería llena de libros y en el centro un escritorio de caoba que dominaba la habitación. Rafaela no se permitió distraerse. Sus ojos buscaron rápidamente el panel oculto que Joaquín había mencionado y lo encontró detrás de un cuadro grande que representaba un paisaje. Con cuidado, deslizó el cuadro hacia un lado, revelando el cofre. Era pequeño pero robusto, con un teclado numérico al frente. Rafaela se arrodilló frente a él, sus dedos temblando mientras intentaba recordar las palabras de Joaquín. La fecha del accidente, murmuró para sí misma. Tecleó la fecha que había escuchado en sus conversaciones con Joaquín, sus manos sudando mientras presionaba los números. Por un momento temió que no funcionara, pero entonces escuchó un clic suave. El cofre se abrió. Dentro había una pila de documentos y sobres que parecían antiguos. Con manos temblorosas, Rafaela comenzó a revisar el contenido, su corazón latiendo con fuerza mientras se daba cuenta de que finalmente estaba frente a las respuestas que había estado buscando. Rafaela sostuvo su aliento mientras abría lentamente el cofre, como si cualquier movimiento brusco pudiera hacer que todo el mundo que conocía se derrumbara. Dentro, los documentos estaban organizados de manera meticulosa, carpetas manchadas por el tiempo, sobres amarillentos y un par de fotografías descoloridas. El contenido del cofre parecía haber estado allí por años, acumulando polvo, como si nadie lo hubiera tocado desde el día en que se guardó. Sin embargo, cada pieza parecía contener una parte de la historia que estaba desesperada por descifrar. Lo primero que tomó fue una carpeta con el nombre Augusto y Elena Valverde, escrito en tinta negra desvaída. Rafaela sintió un nudo en el estómago. Sabía que esos eran los nombres de su posible padre y madre biológicos, y que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría su vida para siempre. Abrió la carpeta con manos temblorosas y comenzó a revisar los documentos. Había extractos bancarios, contratos y un informe policial sobre el supuesto accidente que había matado a sus padres. Mientras leía el informe, las piezas comenzaron a encajar de una manera que la llenó de horror. Según los documentos, los frenos del coche de Augusto y Elena habían fallado en una curva cerrada, causando que el vehículo cayera por un barranco. Pero en las notas del investigador había algo que destacaba. No se encontraron indicios de mantenimiento defectuoso previo en los frenos. La causa del fallo permanece incierta. Rafaela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Era posible que el accidente no hubiera sido tal? Continuó revisando la carpeta y encontró algo aún más perturbador. Una serie de transferencias bancarias que conectaban a Claudio Valverde con una empresa mecánica que había inspeccionado el coche de Augusto justo antes del accidente. Las fechas coincidían y las cantidades eran demasiado grandes para ser una coincidencia. Claudio había pagado a alguien para manipular el coche. La verdad era clara. El accidente había sido planeado. Rafaela sintió que su respiración se aceleraba. El hombre que había estado frente a ella toda la noche, observándola desde la distancia con una mirada calculadora, no solo era su tío, sino también el responsable de la muerte de sus padres biológicos. Cerró los ojos por un momento, tratando de procesar la información. Ahora entendía por qué su foto de infancia estaba en esa mansión. Claudio había sabido quién era ella todo el tiempo. Había mantenido su existencia en las sombras, probablemente esperando que nunca descubriera la verdad. Siguió revisando los documentos hasta que encontró algo que la dejó paralizada. Una carta escrita a mano. La letra era elegante pero apresurada, como si hubiera sido escrita con urgencia. La carta estaba firmada por Elena, su madre biológica. Rafael apenas podía creer lo que tenía frente a sus ojos mientras comenzaba a leer. Querida Rafaela, si estás leyendo esto es porque algo terrible ha sucedido. Siempre supe que estábamos en peligro, pero no sabía cómo protegerte. Claudio, él es más peligroso de lo que imaginas. Hará lo que sea necesario para proteger su poder. Si algo nos ocurre, busca la verdad, pero hazlo con cuidado. Siempre te hemos amado y quisimos darte lo mejor, aunque el destino nos separara. Vive tu vida libre de este lugar y de las sombras de esta familia. Con todo nuestro amor, mamá. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Rafaela. No había más dudas. Era la hija de Augusto y Elena Valverde. Su vida había sido manipulada desde el principio. Sus padres biológicos habían sido asesinados y ella había sido alejada de todo lo que le pertenecía. Pero
Lo que más la impactaba era la advertencia de su madre. Las palabras de la carta eran claras. Estaba lidiando con alguien que no se detendría ante nada para mantener sus secretos enterrados. Consciente de que el tiempo corría, Rafaela tomó fotografías de todos los documentos con su teléfono y devolvió todo al cofre. No podía arriesgarse a llevarse los originales. Cerró el cofre con cuidado, asegurándose de dejarlo tal como lo había encontrado, y deslizó el cuadro de vuelta a su posición original en la pared. El sudor corría por su frente mientras intentaba calmarse. Sabía que tenía pruebas suficientes para exponer a Claudio, pero también sabía que eso la convertía en un objetivo. Mientras se deslizaba fuera de la oficina, Rafaela sintió que todo su cuerpo temblaba. Había descubierto la verdad, pero ahora venía lo más difícil: decidir qué haría con ella. Al cruzar el pasillo en dirección a la cocina, cada sombra parecía un enemigo, cada sonido una amenaza. Tenía que actuar rápido, porque si Claudio sospechaba lo que había hecho, no tendría piedad. La batalla apenas comenzaba, y Rafaela sabía que estaba jugando con fuego. Rafaela salió de la oficina privada con el corazón acelerado, sintiendo que cada paso resonaba demasiado fuerte en el silencio de la mansión. Su mente trabajaba a toda velocidad repasando lo que había encontrado: las pruebas de que Claudio había provocado la muerte de sus padres, la carta de Elena, las transferencias bancarias, todo encajaba. Pero el peso de esa verdad la hacía sentir más vulnerable que nunca. Sabía que no estaba segura. Ahora que tenía en sus manos los secretos de Claudio, el riesgo era mucho mayor. Apenas llegó al pasillo principal, Rafaela intentó calmarse y ajustar su postura. Debía aparentar normalidad. Cualquier gesto extraño podría alertar a los empleados o a los guardias, y eso era lo último que necesitaba. Sus pasos la llevaron de vuelta al salón principal, donde el bullicio de la fiesta seguía como si nada hubiera ocurrido. Las risas de los invitados, los tintineos de copas, la música clásica de fondo, todo parecía tan irreal después de lo que acababa de descubrir. Dejó la bandeja vacía en la cocina y se apoyó contra la pared, respirando profundamente para intentar recuperar el control. Mientras observaba a sus compañeros trabajar, algo en su interior le decía que debía compartir lo que había encontrado. No podía hacerlo sola. Pero ¿en quién podía confiar? Su primer pensamiento fue Joaquín. Él ya sabía demasiado y había demostrado estar dispuesto a ayudarla. Tenía que encontrarlo. Rafaela salió de la cocina y buscó a Joaquín en la entrada principal, donde solía estar durante los eventos. Lo encontró allí, de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados y la mirada fija en los invitados que iban y venían. Su expresión era tranquila, pero cuando Rafaela se acercó, él notó inmediatamente la tensión en su rostro. ¿Qué pasó?, preguntó en voz baja, sin apartar la vista de la sala. Lo encontré, dijo Rafaela también en un susurro. Abrí el cofre. Tengo pruebas. Joaquín giró ligeramente la cabeza hacia ella, sus ojos reflejando una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Qué encontraste? Todo. Documentos que demuestran que Claudio manipuló el accidente de mis padres, transferencias bancarias, incluso una carta de mi madre. Sabía que esto era más grande de lo que imaginaba, pero ahora estoy segura. Él sabía quién era yo desde el principio. Joaquín asintió lentamente, procesando la información. Esto es peligroso, Rafaela. Si Claudio se entera de que entraste en su oficina, no se quedará de brazos cruzados. Tienes que salir de aquí, ahora. No puedo irme sin más, replicó Rafaela, sintiendo que la desesperación comenzaba a aflorar. Estas pruebas tienen que salir a la luz. Él no puede salirse con la suya. De acuerdo, dijo Joaquín, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie los estaba escuchando. Pero necesitamos un plan. No podemos simplemente caminar fuera de esta casa con esa información. Claudio tiene ojos y oídos por todas partes. Si sospecha algo, actuará antes de que puedas hacer algo con esas pruebas. Rafaela asintió, sabiendo que Joaquín tenía razón. No podían actuar precipitadamente. Si Claudio los descubría, no dudaría en usar toda su influencia para silenciarlos. Conozco a alguien, dijo Joaquín después de un momento de silencio. Un periodista. Es independiente, no está conectado con los círculos de poder que Claudio controla. Si le damos esta información, la hará pública, pero tendrás que moverte rápido y con mucho cuidado. ¿Dónde puedo encontrarlo?, preguntó Rafaela, aferrándose a la esperanza de que este periodista pudiera ser su salida. Lo contactaré por ti, respondió Joaquín. Le diré que se reúna contigo en un lugar seguro, pero
Hasta entonces, no hagas nada que pueda levantar sospechas. Actúa como si todo estuviera normal. Rafaela apretó los labios, sabiendo lo difícil que sería mantener la calma con todo lo que acababa de descubrir. Pero no tenía otra opción. Claudio no podía sospechar nada. Si lo hacía, todo estaría perdido. Está bien, dijo finalmente. Hazlo. Joaquín asintió y volvió a su posición, fingiendo estar concentrado en el evento. Rafaela regresó al salón, llevando otra bandeja para no parecer fuera de lugar. Sin embargo, cada movimiento le parecía una eternidad. Sabía que el tiempo corría y que cada segundo era crucial. Por fuera mantenía una apariencia tranquila, pero por dentro sentía como si estuviera caminando sobre un hilo delgado, al borde del abismo. Mientras servía a los invitados, sintió de nuevo esa mirada. Alzó los ojos y vio a Claudio al otro lado del salón. Estaba en una conversación animada con algunos empresarios, pero en un momento su mirada se desvió hacia ella. Por un instante sus ojos se encontraron y Rafaela sintió un escalofrío. Claudio sostenía su mirada con una intensidad calculadora, como si estuviera evaluando cada movimiento que hacía. Rafaela apartó la vista rápidamente y continuó con su trabajo, pero el peso de su mirada seguía sobre ella. Tenía que actuar con cuidado. Claudio no podía saber lo que había hecho. No todavía. Las piezas estaban en su lugar, pero la partida apenas comenzaba, y ella tenía que ganar, a cualquier costo. La mirada de Claudio permanecía sobre Rafaela como una sombra pesada, un recordatorio constante de que estaba jugando un juego peligroso. Rafaela intentó calmarse y actuar con naturalidad, pero sentía como si cada movimiento suyo estuviera siendo monitoreado. Cada paso, cada gesto, era una prueba de su capacidad para no delatar el huracán que rugía dentro de ella. Su corazón latía con fuerza mientras se deslizaba entre los invitados con una bandeja llena de copas, repitiendo para sí misma que debe mantener la compostura. Claudio finalmente apartó la vista y volvió a su conversación con los empresarios, pero el daño ya estaba hecho. Rafaela sabía que de alguna manera él sospechaba que algo estaba fuera de lugar. No podía permitir que esa sospecha creciera. Su único objetivo ahora era salir de la mansión con las pruebas y llegar al periodista que Joaquín había mencionado. El reloj del salón marcaba las 11:30 de la noche. La fiesta estaba en pleno apogeo, con invitados riendo, bebiendo y disfrutando de la atmósfera lujosa de la mansión. Rafaela aprovechó el bullicio para deslizarse hacia la cocina, donde encontró a Joaquín esperando junto a una puerta lateral. Sus ojos se encontraron y ella notó la urgencia en su expresión. «Está listo», dijo Joaquín en voz baja, asegurándose de que nadie más pudiera oír. «El periodista accedió a reunirse contigo esta noche. Lo he citado en un café discreto al otro lado de la ciudad. Tienes que salir ahora». Rafaela asintió, agradecida por la eficiencia de Joaquín, pero su pecho se apretó al pensar en los riesgos. «¿Qué pasa si alguien se da cuenta de que me fui?» «Yo me encargaré de eso», respondió Joaquín con firmeza. «Diré que fuiste enviada a recoger algo para la cocina, pero tienes que moverte rápido. Claudio tiene ojos por todas partes». Sin decir más, Joaquín abrió la puerta lateral y Rafaela salió al jardín trasero de la mansión. La brisa nocturna la golpeó en el rostro, un contraste refrescante con el aire cargado del salón. Caminó con paso firme hacia la parte exterior de la propiedad donde había estacionado su bicicleta horas antes. Sabía que no podía usar transporte público ni llamar un taxi. Cualquier cosa que pudiera ser rastreada debía ser evitada. Mientras pedaleaba por las calles oscuras, Rafaela repasaba mentalmente todo lo que había encontrado en el cofre. Las pruebas eran contundentes, pero también peligrosas. Sabía que una vez que se las entregara al periodista, no habría vuelta atrás. Claudio intentaría protegerse a toda costa, y eso podría incluir ir tras ella. El café donde Joaquín había organizado la reunión estaba en una esquina tranquila de la ciudad, lejos de las zonas más concurridas. Rafaela llegó jadeando, con las piernas temblorosas no solo por el esfuerzo físico, sino también por la adrenalina que la mantenía alerta. Miró alrededor antes de entrar, asegurándose de que no había sido seguida. Dentro, el lugar estaba casi vacío, salvo por un hombre sentado al fondo, con un sombrero y un periódico en las manos. Rafaela reconoció de inmediato que debía ser el periodista. Con pasos cautelosos, se acercó a él. «¿Eres tú?», preguntó en voz baja. El hombre levantó la mirada, sus ojos llenos de curiosidad y seriedad. «Joaquín me contó sobre ti. Siéntate».
Rafaela se sentó frente a él y sacó su teléfono, donde había almacenado las fotos de los documentos del cofre. Esto es lo que encontré, dijo mientras le mostraba las imágenes. Son pruebas de que Claudio Valverde provocó la muerte de mi familia y manipuló todo para quedarse con el control de la fortuna. El periodista observó las fotos con atención, su expresión endureciéndose a medida que pasaba de una imagen a otra. Esto es enorme, murmuró. Si esto sale a la luz, Claudio no solo perderá todo lo que tiene, sino que enfrentará cargos graves. Eso es lo que quiero, respondió Rafaela con determinación. Pero necesito que lo hagas rápido. Si él se entera de que tengo estas pruebas, no se detendrá hasta silenciarme. El periodista asintió. Lo publicaré, pero necesitaré unos días para corroborar todo. Tiene que ser sólido, algo que no pueda ser desmentido. Rafaela sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Había dado el paso más grande, pero sabía que el peligro no había desaparecido. Está bien, dijo, pero no tardes demasiado. Claudio no es alguien que juegue limpio. Lo sé, respondió el hombre mientras guardaba su cuaderno. Ten cuidado. Él no va a aceptar esto sin pelear. Rafaela asintió y se levantó de la mesa, sintiendo que su misión aún no estaba completa. Tenía las pruebas en movimiento, pero el precio que pagaría por exponer la verdad aún estaba por determinarse. Al salir del café, la sensación de ser observada regresó, como si una sombra estuviera siguiéndola. No sabía cuánto tiempo tendría antes de que Claudio descubriera lo que había hecho, pero una cosa era segura: ahora estaba más cerca que nunca de enfrentarse a él. Rafaela salió del café con la adrenalina aún corriendo por sus venas. La noche era oscura, las calles estaban desiertas y el sonido de sus propios pasos parecía amplificarse en el silencio. Miraba constantemente por encima del hombro, incapaz de deshacerse de la sensación de que alguien la estaba observando. El periodista ya tenía las pruebas, pero eso no significaba que estaba a salvo. De alguna manera, sentía que el reloj había comenzado a correr más rápido, como si cada segundo la acercara a un peligro inminente. Subió a su bicicleta y comenzó a pedalear de regreso hacia su pequeño apartamento, pero no podía ignorar la sensación de opresión en su pecho. A medida que avanzaba por las calles vacías, sus pensamientos eran un torbellino: la carta de su madre, las transferencias bancarias, las sospechas confirmadas sobre Claudio. Todo aquello giraba en su mente, mezclándose con un profundo miedo a lo que pudiera suceder. Sabía que lo que había hecho esa noche la había puesto en el punto de mira de alguien capaz de cualquier cosa. Cuando llegó a su apartamento, dejó la bicicleta en la entrada y subió rápidamente las escaleras. Cerró la puerta con llave detrás de ella, verificando 2 veces que estuviera asegurada. Luego se acercó a la ventana, apartando ligeramente la cortina para mirar hacia afuera. Las calles estaban tranquilas, pero Rafaela no se sentía tranquila. Sabía que Claudio no tardaría en darse cuenta de lo que había hecho y cuando lo hiciera, reaccionaría. Ella estaba segura de que no se detendría ante nada para proteger sus secretos. Se dejó caer en el sofá intentando recuperar el aliento. Sabía que debía descansar, pero su mente no la dejaba. ¿Y si el periodista no lograba publicar las pruebas a tiempo? ¿Y si Claudio ya estaba sospechando de su ausencia en la mansión? Los "y sí" eran como cuchillos en su mente, cada uno cortando un poco más profundo. Necesitaba un plan, algo que la mantuviera un paso adelante. Fue entonces cuando su teléfono vibró sobre la mesa. Rafaela lo tomó rápidamente, esperando que fuera Joaquín con alguna noticia, pero su corazón se detuvo al ver que el mensaje era de un número desconocido. Al abrirlo, las palabras hicieron que un escalofrío recorriera su cuerpo. Sé lo que hiciste. Nos veremos pronto. El aire pareció desaparecer de la habitación. Rafaela leyó el mensaje una y otra vez, esperando que de alguna manera no significara lo que ella pensaba, pero no había lugar para malentendidos. Claudio sabía que ella había encontrado algo y ahora iba tras ella. Miró alrededor de su apartamento, sintiéndose de repente vulnerable. ¿Estaba siendo observada? ¿Ya sabían dónde vivía? Llamó a Joaquín de inmediato. Recibí un mensaje, dijo rápidamente cuando él respondió. Claudio sabe algo, no sé cómo, pero lo sabe. ¿Dónde estás?, preguntó Joaquín, su voz firme pero preocupada. En mi apartamento, respondió Rafaela, pero no sé si es seguro quedarme aquí. Escucha, Rafaela, dijo Joaquín, tienes que salir de ahí. No te quedes en un lugar donde puedan encontrarte.
Ve a un lugar seguro, algo temporal. Tengo una amiga que puede ayudarte. Vive en las afueras, en un lugar discreto. Le diré que estás en camino. Rafaela sintió, aunque sabía que Joaquín no podía verla. Está bien, dime dónde. Joaquín le dio la dirección y le aseguró que sería un lugar seguro por el momento. Rafaela comenzó a empacar lo esencial, moviéndose rápidamente por su pequeño apartamento mientras intentaba ignorar el miedo que la paralizaba. Sabía que tenía que actuar rápido. Cada minuto que pasaba podía ser crucial. Antes de salir, se detuvo un momento frente a la puerta, respirando profundamente para calmarse. Sabía que una vez que cruzara ese umbral, estaría entrando en un terreno aún más peligroso. Pero no tenía elección. Claudio la había empujado a una batalla que ella no había pedido, y ahora no podía retroceder. Abrió la puerta y bajó las escaleras con cautela. La noche hacía más oscura que antes, y cada sombra se sentía como una amenaza. Subió a su bicicleta y comenzó a pedalear hacia la dirección que Joaquín le había dado. No sabía cuánto tiempo tendría antes de que Claudio la encontrara, pero una cosa era segura: estaba en movimiento, y eso significaba que aún tenía una oportunidad de ganar esta partida. Mientras pedaleaba bajo las luces parpadeantes de las farolas, una idea se formó en su mente. Si Claudio ya sabía algo, entonces el tiempo era aún más limitado. Tenía que encontrar una forma de acelerar la publicación de las pruebas, porque si las hacía públicas antes de que él pudiera reaccionar, cambiaría todo. Pero para eso tendría que sobrevivir a las próximas horas, y eso lo sabía bien, no sería fácil. Rafaela pedaleaba con fuerza, las calles vacías de la ciudad pasando como un borrón mientras sus pensamientos corrían tan rápido como sus piernas. Las luces de las farolas iluminaban el camino de forma intermitente, y cada sombra parecía esconder un peligro acechante. No podía quitarse de la cabeza el mensaje que había recibido. Sé lo que hiciste, nos veremos pronto. Era una amenaza, un aviso de que Claudio ya estaba tras ella. Sus dedos temblaban sobre el manillar, pero su determinación se mantenía firme. Debía llegar a la dirección que Joaquín le había dado, un lugar que prometía ser seguro, aunque solo fuera temporal. El trayecto hacia las afueras de la ciudad parecía interminable. Las calles iluminadas dieron paso a un camino más oscuro y desolado, rodeado de árboles que se alzaban como guardianes silenciosos. Rafaela sentía como su corazón martilleaba en su pecho con cada pedalada y su respiración era un recordatorio constante de lo rápido que todo había cambiado en su vida. Hacía unas horas solo buscaba respuestas. Ahora estaba huyendo por su vida. Finalmente llegó al lugar indicado, una pequeña casa rodeada de arbustos altos y un jardín descuidado que parecía haber sido olvidado por el tiempo. Las ventanas estaban oscuras, pero una luz tenue parpadeaba desde el interior, señal de que alguien la estaba esperando. Rafaela dejó la bicicleta junto a una cerca y caminó con cautela hacia la puerta principal, tocando suavemente para no llamar demasiado la atención. La puerta se abrió lentamente, revelando a una mujer de unos 50 años con cabello gris atado en un moño y ojos atentos que la evaluaron de inmediato. ¿Eres Rafaela?, preguntó en voz baja. Rafaela asintió. Joaquín me envió, me dijo que estaría a salvo aquí. La mujer asintió y abrió la puerta por completo, dejándola entrar. Soy Lourdes, dijo mientras cerraba la puerta detrás de Rafaela y corría todos los cerrojos. No es mucho, pero nadie vendrá aquí a buscarte. Esta casa no está en los registros oficiales y los Valverde nunca han puesto un pie en esta parte de la ciudad. Rafaela agradeció con un susurro, sintiendo un breve alivio al estar fuera de las calles. Lourdes la condujo a una pequeña sala de estar con muebles desgastados y paredes cubiertas de fotos antiguas. El lugar tenía un aire de refugio, como si hubiera sido diseñado específicamente para mantener el mundo exterior a raya. Joaquín me dijo que estabas en problemas, dijo Lourdes, ofreciéndole una taza de té caliente. Pero no me contó todo. ¿Qué está pasando? Rafaela sostuvo la taza entre sus manos temblorosas, sintiendo el calor contra su piel fría. Por un momento dudó en revelar demasiado, pero sabía que no podía permitirse ser cautelosa en exceso. Descubrí algo que Claudio Valverde no quiere que nadie sepa. Tengo pruebas de que él estuvo involucrado en la muerte de mis padres biológicos. Los ojos de Lourdes se abrieron con sorpresa, pero no interrumpió. Dejó que Rafaela continuara mientras la joven resumía lo que había encontrado, las transferencias bancarias, la manipulación del accidente y la carta de su madre.
Lourdes escuchó atentamente, su rostro endureciéndose a medida que las piezas del rompecabezas tomaban forma. Sabía que Claudio era ambicioso, pero no tenía idea de que llegaría tan lejos, murmuró Lourdes. Ese hombre siempre ha usado su poder para aplastar a cualquiera que se interponga en su camino. Si tienes pruebas, tienes que exponerlo, pero debes ser cuidadosa. No solo es peligroso, tiene los recursos para desaparecerte si lo considera necesario. Ya entregué las pruebas a un periodista, Gag, dijo Rafaela. Está trabajando para publicarlas, pero recibí un mensaje esta noche. Claudio sabe que encontré algo. Lourdes asintió, como si aquello confirmara algo que ya esperaba. Entonces, lo más probable es que esté movilizando a sus hombres. No pasará mucho tiempo antes de que intenten encontrarte. Rafaela sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. Sabía que eran ciertas, pero oírlas en voz alta hacía que el peligro pareciera aún más inminente. ¿Qué hago ahora?, preguntó. Su voz apenas un susurro. Lo primero es mantenerte fuera del radar, respondió Lourdes con firmeza. No uses tu teléfono, no contactes a nadie más, y no salgas de esta casa a menos que sea absolutamente necesario. Déjame contactar a Joaquín para coordinar los próximos pasos. Él conoce a Claudio mejor que nadie y sabrá cómo moverte sin ser detectada. Rafaela asintió, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Estaba a salvo por ahora, pero sabía que esa seguridad no duraría. Mientras Lourdes se alejaba para hacer la llamada, Rafaela se dejó caer en un sillón, mirando por la ventana hacia la oscuridad exterior. La noche seguía siendo un manto inquietante, y la sensación de ser observada no desaparecía. Claudio estaba cerca, lo sabía. Solo era cuestión de tiempo antes de que él hiciera su jugada, y cuando eso sucediera, Rafaela tendría que estar preparada para enfrentarlo. No podía permitirse fallar, no ahora que la verdad estaba tan cerca de salir a la luz. Rafaela permaneció sentada en el sillón, mirando a través de la ventana hacia la oscuridad de la noche. Aunque el refugio de Lourdes era acogedor y parecía seguro, no podía deshacerse de la sensación de peligro inminente. El silencio de la casa, interrumpido solo por el leve crujido de las paredes y el susurro de la brisa fuera, parecía amplificar sus pensamientos. Cada sombra que se movía con el viento la hacía imaginar que alguien estaba allí, acechándola. Lourdes regresó al cabo de unos minutos, limpiándose las manos en un delantal viejo. Hablé con Joaquín, dijo en voz baja mientras se sentaba frente a Rafaela. Está trabajando en un plan para mantenerte segura mientras el periodista publica las pruebas, pero también tiene una advertencia. Rafaela sintió que un nudo se formaba en su estómago. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Claudio ya está buscándote, respondió Lourdes con seriedad. Sus hombres están rastreando tus movimientos desde que dejaste la mansión. Afortunadamente, Joaquín los ha distraído enviándolos en la dirección equivocada, pero no será suficiente. Tarde o temprano darán con este lugar si no actuamos rápido. El corazón de Rafaela dio un vuelco. Aunque esperaba algo así, escuchar que Claudio ya estaba movilizándose hacía que la situación pareciera aún más real. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó, esforzándose por mantener la calma. Joaquín tiene una idea, respondió Lourdes. Quiere que te mantengas aquí hasta mañana por la noche. Dice que para entonces el periodista estará listo para publicar todo. Pero, mientras tanto, tenemos que asegurarnos de que Claudio no descubra tu ubicación, y eso significa que no puedes bajar la guardia ni por un segundo. Rafaela asintió, aunque sabía que quedarse quieta sería la parte más difícil. Cada minuto que pasaba sentía que el cerco se cerraba más, como si el tiempo estuviera en su contra. ¿Y si ellos vienen antes?, preguntó, su voz apenas un susurro. Lourdes la miró fijamente, sus ojos llenos de determinación. Si vienen, nos encargaremos de ellos. Esta no es la primera vez que alguien busca problemas y no será la última. Rafaela intentó tomar consuelo en las palabras de Lourdes, pero no podía ignorar la sensación de que algo malo estaba por suceder. Miró alrededor de la pequeña sala, buscando cualquier cosa que pudiera usar para protegerse si la situación lo requería. No había mucho, una lámpara vieja, un par de sillas y un bastón apoyado en la esquina. Era un recordatorio de lo vulnerable que realmente estaba. Decidió que no podía simplemente sentarse y esperar. Sacó su teléfono, a pesar de las advertencias, y comenzó a revisar las fotos de los documentos que había tomado en el cofre de Claudio. Las imágenes eran claras, pruebas contundentes de la manipulación y corrupción que él había utilizado para construir su imperio.
pero también eran un recordatorio del peligro en el que estaba. Si Claudio lograba atraparla, no dudaría en destruir esas pruebas y silenciarla para siempre. Mientras miraba las fotos, su mente volvió a la carta de su madre. Las palabras de Elena resonaban en su mente. Vive tu vida libre de este lugar y de las sombras de esta familia. Rafaela entendió, aunque su madre había intentado protegerla, ahora era su responsabilidad luchar por la verdad, no solo por ella misma, sino también por los padres que había perdido. De repente, un ruido sordo en el exterior rompió el silencio. Rafaela se tensó, levantándose del sillón de un salto. Lourdes también lo escuchó y se puso de pie rápidamente, caminando hacia la ventana con cuidado. Apartó la cortina solo un poco, lo suficiente para echar un vistazo. ¿Qué es?, susurró Rafaela, su corazón latiendo con fuerza. Lourdes cerró la cortina y se giró hacia ella, su rostro grave. Un coche se detuvo al final del camino. No puedo ver quién está adentro, pero no parece alguien de por aquí. El pánico comenzó a crecer en el pecho de Rafaela. ¿Crees que son ellos? No lo sé, respondió Lourdes, su voz firme pero cargada de tensión. Quédate aquí, voy a revisar. Espera, dijo Rafaela, agarrando el brazo de Lourdes. No salgas sola. Si son ellos, tienes que estar preparada. Lourdes asintió, aunque su determinación sigue intacta. Sacó un viejo revólver de un cajón en la cocina, lo revisó rápidamente y se lo guardó en el bolsillo del delantal. No te preocupes, niña. No voy a dejar que te pase nada. Rafaela se quedó en la sala, inmóvil, mientras Lourdes salía por la puerta trasera para inspeccionar la situación. La espera fue agonizante. Cada segundo parecía durar una eternidad, y el silencio solo hacía que su ansiedad creciera. Quería correr tras Lourdes, ayudarla, pero sabía que podría empeorar las cosas. Entonces un nuevo ruido rompió la quietud. Pasos acercándose por la entrada principal. Rafaela sintió cómo su respiración se detenía mientras su mirada se clavaba en la puerta. Fuera quien fuese, estaba a punto de entrar. Y ella no tenía más opción que enfrentarlo. Los pasos en la entrada principal eran lentos, metódicos, como si quien estuviera allí supiera exactamente el efecto que causaba. Rafaela contuvo la respiración, inmóvil en el centro de la sala, mientras sus ojos permanecían fijos en la puerta. Su mente se debatía entre el miedo y la determinación. Si Claudio había enviado a sus hombres, no habría manera de negociar. Estaba allí para silenciarla, y ella no podía permitirse dejar que eso sucediera. El sonido del picaporte girando fue como un golpe seco que resonó en todo su cuerpo. Rafaela buscó desesperadamente algo que pudiera usar para defenderse. Sus ojos se posaron en el bastón que había visto antes, apoyado contra la esquina de la sala. Con pasos rápidos pero silenciosos lo tomó, sosteniéndolo con ambas manos mientras sentía que la adrenalina corría por sus venas. La puerta se abrió lentamente, dejando entrar una ráfaga de aire frío de la noche. Una figura se asomó por el umbral, su silueta oscura contra la luz de la luna. Rafaela levantó el bastón, lista para atacar si era necesario, pero entonces una voz conocida rompió el tenso silencio. «Rafaela, soy yo», era Joaquín. Rafaela bajó el bastón de inmediato, dejando escapar el aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. «Dios, Joaquín, casi te golpeo», dijo con un susurro, aún temblando por la tensión. Lo siento, respondió él mientras cerraba la puerta detrás de sí y corría los cerrojos. Tenía que asegurarme de que estuvieras bien. Las cosas se están complicando más rápido de lo que pensaba. ¿Qué pasó?, preguntó Rafaela, dejando el bastón a un lado. Los hombres de Claudio ya saben que estás en esta zona, dijo Joaquín, su rostro serio. No saben exactamente dónde, pero están buscando casa por casa. No tardarán en llegar aquí. Rafaela sintió que el suelo bajo sus pies parecía tambalearse. ¿Qué hacemos? No puedo quedarme aquí si ellos vienen. No, no puedes, dijo Joaquín con firmeza. Tenemos que sacarte de aquí antes de que lleguen. Lourdes ya me informó del coche que vio afuera. Puede que ya te estén vigilando. En ese momento, Lourdes regresó por la puerta trasera con el revólver aún en la mano. Es un coche negro, dijo, con voz baja pero tensa. Hay 2 hombres dentro. No han salido, pero definitivamente están esperando algo. Joaquín asintió, frunciendo el ceño. Entonces no tenemos tiempo. Rafaela, vamos a salir por detrás. Conozco un camino que nos llevará a través del bosque hasta un lugar seguro. Es más arriesgado, pero es nuestra única opción. Rafaela asintió, sintiendo que no tenía más elección. Sabía que, si los hombres de Claudio la encontraban, no le darían la oportunidad de explicar nada.
Estoy lista, dijo, aunque su voz temblaba un poco. Llévate solo lo esencial, dijo Joaquín. No podemos cargar con mucho. Rafaela rápidamente tomó su bolso, en el que había guardado una botella de agua, algo de comida y su teléfono. Lourdes le entregó un abrigo grueso antes de que los tres se dirigieran hacia la puerta trasera. Joaquín sacó una pequeña linterna de su bolsillo y la encendió, asegurándose de que el camino estuviera despejado antes de hacerles una señal para que lo siguieran. El bosque detrás de la casa era denso y oscuro. Los árboles altos formaban una red que bloqueaba la mayor parte de la luz de la luna. Rafaela se esforzaba por mantener el paso mientras Joaquín avanzaba con confianza, guiándolos a través de senderos apenas visibles. Lourdes iba detrás, cubriendo sus espaldas con el revólver en mano. Cada crujido de hojas bajo sus pies y cada sonido en la distancia hacía que Rafaela se tensara, esperando que en cualquier momento aparecieran los hombres de Claudio. ¿A dónde vamos?, preguntó Rafaela en un susurro. Hay una cabaña abandonada a unos 2 kilómetros de aquí, respondió Joaquín sin voltear la cabeza. Es un buen lugar para esconderte hasta que podamos asegurarnos de que es seguro moverte de nuevo. Rafaela asintió, aunque cada paso parecía más pesado que el anterior. Su mente seguía corriendo, pensando en las pruebas que había entregado al periodista. ¿Habría avanzado lo suficiente como para publicarlas? ¿O Claudio ya estaba un paso adelante manipulando la situación para cubrir sus huellas? El grupo continuó avanzando en silencio, con cada uno perdido en sus propios pensamientos. El bosque parecía interminable y el aire frío de la noche se filtraba a través de sus ropas. Pero Rafaela sabía que no podían detenerse. La cabaña era su única esperanza, aunque su seguridad fuera temporal. En el fondo, sentía que la confrontación con Claudio era inevitable y que ese momento estaba cada vez más cerca. El bosque era cada vez más denso y la oscuridad se cerraba sobre ellos como un manto pesado. Los árboles altos y retorcidos proyectaban sombras inquietantes bajo la escasa luz de la linterna que Joaquín llevaba en la mano. Rafaela, siguiendo sus pasos con cautela, sentía el crujido de las hojas secas bajo sus pies y el sonido de su propia respiración entrecortada. A pesar del frío que calaba su piel, el sudor perlaba su frente. Sabía que la distancia que los separaba de los hombres de Claudio era tan frágil como el silencio que los rodeaba. Lourdes iba al final del grupo, vigilando cada sombra con el revólver firmemente sujeto en sus manos. Su experiencia y calma eran evidentes, pero Rafaela notaba la tensión en su postura. Sabía que Lourdes estaba lista para actuar si el peligro los alcanzaba, pero eso no hacía que la sensación de vulnerabilidad fuera menos intensa. «Estamos cerca», murmuró Joaquín, apenas girando la cabeza para dirigirse a las dos mujeres. «Solo un poco más». Rafaela quería preguntar cuánto faltaba exactamente, pero se mordió la lengua. No quería romper la concentración de Joaquín ni llamar la atención de cualquier posible amenaza que pudiera estar acechando entre los árboles. Con cada paso, el aire se volvía más pesado y la sensación de ser observados era casi insoportable. De repente, un ruido a su derecha rompió el frágil silencio. Un crujido fuerte, como si alguien hubiera pisado una rama. Rafaela se detuvo en seco, su cuerpo tensándose automáticamente. Joaquín también se giró hacia el sonido, apagando rápidamente la linterna para no delatar su posición. Lourdes alzó el revólver apuntando hacia la dirección del ruido, sus ojos estrechados mientras escaneaba la oscuridad. Por un momento, el mundo pareció contener el aliento. Solo se oía el susurro del viento entre las hojas y el latido acelerado del corazón de Rafaela. Entonces, otro crujido, más cercano esta vez. No había duda. Alguien los estaba siguiendo. «Muévanse», dijo Joaquín en voz baja pero firme, volviendo a encender la linterna y señalando hacia adelante. «Rápido, pero en silencio». Rafaela obedeció, sintiendo cómo la adrenalina la impulsaba a seguir adelante. Lourdes permaneció unos pasos detrás, cubriéndolos mientras avanzaban más profundamente en el bosque. Cada sombra parecía moverse, cada sonido parecía amplificado, pero ninguno de ellos se detuvo. Sabían que no podían darse ese lujo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, las siluetas de una pequeña cabaña se alzaron entre los árboles. Era vieja y estaba en mal estado, con ventanas rotas y la madera de las paredes carcomida por el tiempo. Pero para Rafaela era un refugio, un lugar donde al menos podrían reorganizarse y ganar algo de tiempo. «Adentro»,
indicó Joaquín, abriendo la puerta de un empujón. Lourdes fue la última en entrar, cerrando la puerta detrás de ella y colocando un trozo de madera para asegurarla. Aunque la cabaña era pequeña, tenía suficiente espacio para que se movieran con comodidad. Una mesa vieja, un par de sillas y un colchón desgastado eran los únicos muebles en el interior. ¿Crees que nos siguieron?, preguntó Rafaela, aún jadeando por el esfuerzo de la caminata y la tensión acumulada. No lo sé, respondió Joaquín, mirando por una de las ventanas mientras mantenía la linterna apagada. Pero no podemos quedarnos mucho tiempo. Si descubren que estamos aquí, estaremos atrapados. ¿Y ahora qué?, preguntó Lourdes, apoyando el revólver sobre la mesa. No podemos simplemente esperar a que vengan. Joaquín se giró hacia ambas, su rostro iluminado brevemente por la tenue luz de la luna que se filtraba por una de las ventanas rotas. Necesitamos tiempo. Si el periodista publica las pruebas mañana como prometió, Claudio estará demasiado ocupado enfrentando el escándalo para preocuparse por nosotros. Pero hasta entonces tenemos que mantenernos ocultos. Rafaela asintió, aunque su mente estaba llena de dudas. ¿Y si el periodista no lograba publicarlas a tiempo? ¿Y si Claudio ya sabía de la existencia de la cabaña? Todo parecía un juego de probabilidades, y las apuestas eran demasiado altas. Mientras Joaquín revisaba los alrededores a través de las ventanas y Lourdes permanecía alerta, Rafaela se sentó en el suelo junto a la mesa, abrazando sus rodillas. La carta de su madre seguía resonando en su mente, una mezcla de advertencia y esperanza que la mantenía en pie a pesar del miedo. Sabía que no podía rendirse. No ahora. El silencio dentro de la cabaña era tenso, cargado de expectativas. Cada uno de ellos sabía que la próxima decisión sería crucial. La noche aún era larga y el peligro seguía acechando en la oscuridad. Pero Rafaela, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba completamente sola. Juntos tenían una posibilidad, aunque fuera pequeña, y eso era suficiente para seguir adelante. El interior de la cabaña se sumía en un silencio inquietante, roto solo por el crujido ocasional de la madera vieja y el susurro del viento que se colaba por las grietas. Rafaela permanecía en el suelo, abrazando sus rodillas, con los ojos fijos en un punto invisible frente a ella. Sentía el cansancio en cada músculo de su cuerpo, pero el miedo mantenía su mente alerta. Podía escuchar los movimientos de Joaquín revisando las ventanas y los pasos de Lourdes mientras inspeccionaba las pocas entradas y salidas de la cabaña. Las ventanas están demasiado expuestas, dijo Joaquín en voz baja, apartándose de una de ellas y volviéndose hacia Lourdes. Si deciden buscarnos aquí, no tendremos suficiente tiempo para reaccionar. Lo sé, respondió Lourdes, apoyando el revólver sobre la mesa y mirando a Joaquín con seriedad. Pero tampoco podemos seguir corriendo. Necesitamos tiempo para pensar. Al menos aquí podemos mantenerlos a raya, aunque sea por un rato. Rafaela los escuchaba sin decir nada, luchando contra la creciente sensación de impotencia. La idea de que Claudio pudiera estar más cerca de lo que imaginaban era un peso insoportable en su pecho. Había pasado de buscar respuestas sobre su pasado a estar en una lucha desesperada por sobrevivir. Todo se sentía como una pesadilla de la que no podía despertar. ¿Qué pasa si no publican las pruebas mañana?, preguntó finalmente Rafaela, rompiendo el silencio con una voz suave pero cargada de ansiedad. ¿Qué pasa si Claudio los detiene antes de que puedan salir a la luz? Joaquín y Lourdes intercambiaron una mirada rápida antes de que Joaquín respondiera. No creo que Claudio pueda detener todo el proceso a tiempo, dijo, aunque su tono no era tan seguro como quería aparentar. El periodista sabe lo que está en juego, está preparado para cualquier interferencia, pero tenemos que estar listos para cualquier eventualidad. ¿Y si no estamos listos?, insistió Rafaela, sintiendo que la tensión en su pecho crecía con cada palabra. ¿Y si todo esto termina mal? Lourdes se acercó y se agachó frente a ella, colocando una mano firme pero reconfortante sobre su hombro. Escucha, niña, dijo con una voz que era a la vez dura y gentil. Hiciste lo correcto al buscar la verdad. Lo que encontraste es demasiado importante para dejarlo enterrado, pero tienes que mantenerte fuerte. No podemos perderle la cabeza ahora. Vamos a salir de esto. ¿Me escuchas? Rafaela asintió lentamente, aunque las palabras de Lourdes no lograban disipar del todo su miedo. Sabía que estaba en juego algo mucho más grande que su propia vida, pero eso no hacía que el peligro pareciera menos real. De repente, Joaquín levantó una mano para hacerles una señal de silencio.
Ambos lo miraron mientras él se acercaba a la ventana más cercana y miraba con atención hacia el bosque. El aire en la cabaña parecía congelarse mientras Joaquín permanecía quieto, observando algo en la distancia. ¿Qué ves?, susurró Lourdes, su mano ya buscando el revólver. Luces, respondió Joaquín en voz baja. Faros. Vienen en esta dirección. El corazón de Rafaela pareció detenerse. Su mente comenzó a correr en todas direcciones, tratando de procesar lo que eso significaba. ¿Habían sido descubiertos? ¿Era Claudio quien estaba allí? No pueden saber que estamos aquí, dijo Joaquín, girándose hacia ellas con urgencia. Apaguen cualquier luz, muévanse hacia la parte trasera de la cabaña y manténganse en silencio. Rafaela obedeció de inmediato, recogiendo sus cosas y moviéndose hacia la esquina más alejada, donde se acurrucó contra la pared de madera. Lourdes apagó la pequeña linterna que había estado usando y tomó posición cerca de la puerta trasera, su arma lista. Joaquín permaneció junto a una ventana, observando cómo las luces se acercaban lentamente a través de los árboles. El tiempo parecía detenerse mientras los faros iluminaban brevemente la cabaña antes de detenerse justo al frente. Rafaela contuvo la respiración, su corazón latiendo con fuerza en sus oídos. Podía escuchar el motor del vehículo apagándose, seguido por el sonido de puertas abriéndose y cerrándose. Luego, pasos, pesados, metódicos, acercándose a la entrada principal. Joaquín se apartó de la ventana y caminó hacia Lourdes, susurrando algo que Rafaela no pudo oír. Lourdes asintió, su expresión endurecida, y levantó el revólver, apuntándolo hacia la puerta. Rafaela sintió que cada fibra de su cuerpo se tensaba mientras los pasos se detenían justo frente a la entrada. Entonces, un golpe fuerte resonó en la madera de la puerta, haciendo que Rafaela se estremeciera. «Sabemos que están ahí adentro», dijo una voz masculina desde el otro lado. Era baja, grave y cargada de amenaza. «No lo hagan más difícil de lo que ya es». Rafaela apretó las manos contra sus rodillas, tratando de no hacer ruido. Sabía que la situación estaba a punto de explotar y que lo que sucediera en los próximos minutos podría definirlo todo. El golpe en la puerta resonó como un trueno en el silencio opresivo de la cabaña. Rafaela, acurrucada en la esquina más alejada, sintió cómo el sonido reverberaba en su pecho. La voz grave del hombre al otro lado parecía hecha de puro acero, dejando claro que no estaban allí para negociar. «Sabemos que están ahí adentro», repitió la voz, más firme y desafiante. «Abre la puerta, Joaquín. Hazlo fácil para todos». Joaquín, con el rostro tenso, se acercó a Lourdes, que aún sostenía el revólver con ambas manos, apuntando hacia la puerta principal. «No dispararemos a menos que sea absolutamente necesario», murmuró con voz baja, apenas audible. «Quieren intimidarnos, pero no saben exactamente cuántos estamos aquí ni cómo estamos armados. Eso nos da ventaja, por ahora». Lourdes asintió, sin apartar la vista de la puerta. Rafaela, desde su rincón, intentaba controlar su respiración. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso y sentía que el corazón iba a salirse de su pecho. No podía permitirse entrar en pánico. Había llegado demasiado lejos para que todo terminara ahora. Otro golpe sacudió la puerta, esta vez más fuerte. «Joaquín, sabemos que estás ahí», rugió el hombre al otro lado. «Tenemos órdenes de llevarte, a ti y a la chica. No hagas que esto sea peor». Joaquín se acercó lentamente a la ventana más cercana, manteniéndose fuera del alcance de la vista, y miró hacia afuera. Los faros del vehículo iluminaban el área delantera de la cabaña, y las sombras de al menos 2 hombres se proyectaban contra la madera. Estaban armados. Podía distinguir las siluetas de las pistolas en sus manos. «No están bromeando», murmuró Joaquín, volviéndose hacia Lourdes. «Tienen armas, y no se irán sin intentar algo». Lourdes apretó el revólver con más fuerza, sus nudillos blancos. «¿Cuál es el plan?», preguntó, con la mirada fija en la puerta. «Vamos a ganar tiempo», dijo Joaquín, con voz decidida. «Mientras ellos se concentran en nosotros, Rafaela debe escapar». «¿Qué?», susurró Rafaela desde su rincón, con los ojos abiertos de par en par. «No puedo dejarlos aquí, no voy a escapar sola». «No hay tiempo para discutir», respondió Joaquín, firme pero sin perder la calma. «Tú eres la prioridad. Ellos vienen por ti, no por nosotros. Si logras llegar al periodista y las pruebas se publican, Claudio perderá su poder. Es la única forma de ganar esto». Antes de que Rafaela pudiera replicar, otro golpe estremeció la puerta, seguido por un crujido. Estaban intentando forzarla. «Rafaela», dijo Lourdes, sin apartar los ojos de la entrada, «hay una trampilla detrás del armario en la pared trasera.
Te llevará a un túnel que conecta con el bosque. Sal de aquí y no mires atrás. Corre tan rápido como puedas y no te detengas. Los ojos de Rafaela se llenaron de lágrimas, pero asintió, sabiendo que no tenía otra opción. Con manos temblorosas se puso de pie y se movió hacia el armario mientras Joaquín y Lourdes mantenían sus posiciones. Joaquín deslizaba una mesa hacia la puerta como barricada improvisada, tratando de ganar el máximo tiempo posible. Cuando Rafaela llegó al armario, Lourdes ya lo había movido, revelando una pequeña trampilla cubierta de polvo. «Escucha, niña», dijo Lourdes, colocándole una mano en el hombro. «Tú tienes el poder para terminar con esto. Nosotros estaremos bien. Solo asegúrate de que lo que encontraste salga a la luz». Con lágrimas rodando por su rostro, Rafaela asintió y se metió en el túnel, cerrando la trampilla detrás de ella. La oscuridad era casi total, pero sus manos tocaron las paredes del túnel, guiándola hacia adelante. Cada paso era un recordatorio del sacrificio que Joaquín y Lourdes estaban haciendo para protegerla. Mientras avanzaba, podía escuchar los sonidos amortiguados de los golpes en la puerta de la cabaña, seguidos por gritos y el ruido de la madera rompiéndose. Sabía que el enfrentamiento había comenzado. Sus piernas temblaban, pero seguía adelante, impulsada por la determinación de no dejar que todo fuera en vano. El túnel era angosto y húmedo, y parecía alargarse infinitamente. Cada paso la alejaba de la cabaña, pero no del peso de la culpa y la responsabilidad que llevaba sobre sus hombros. No sabía qué le esperaba al final del túnel, pero una cosa era segura: no podía detenerse. No mientras Claudio siguiera libre. No mientras la verdad aún estuviera en sus manos. Finalmente vio un tenue rayo de luz al final del túnel. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, aceleró el paso, deseando salir de esa prisión subterránea. Al llegar, empujó una trampilla similar y emergió en el bosque, el aire frío de la noche golpeando su rostro. La cabaña quedaba lejos ahora, pero las sombras del peligro aún se cernían sobre ella. Sin detenerse, Rafaela comenzó a correr entre los árboles, el sonido de sus propios pasos resonando en sus oídos. Sabía que el tiempo era su enemigo y que cada segundo contaba. Con la determinación ardiendo en su pecho, prometió que no dejaría que el sacrificio de Joaquín y Lourdes fuera en vano. La verdad tenía que salir, y ella haría lo que fuera necesario para asegurarse de que así fuera. Rafaela corría a través del bosque, sus piernas quemando por el esfuerzo y su pecho subiendo y bajando con cada respiración agitada. Las ramas rasgaban su ropa y su piel, pero ella no se detenía. Cada paso la alejaba de la cabaña y del caos que seguramente estaba sucediendo allí. Su mente era un torbellino de emociones: miedo por Joaquín y Lourdes, culpa por haberlos dejado atrás y, sobre todo, una determinación feroz por llegar al final de esta pesadilla. Tenía que hacer que todo valiera la pena. El bosque era un laberinto oscuro y opresivo. La luz de la luna apenas lograba filtrarse entre las copas de los árboles, y cada sombra parecía esconder una amenaza. Rafaela se esforzaba por mantener la calma, concentrándose en seguir adelante, en no mirar atrás. No podía permitirse pensar en lo que podría estar sucediendo en la cabaña. Si lo hacía, el miedo la paralizaría. De repente, un ruido detrás de ella rompió la calma del bosque. Ramas crujieron y un destello de luz parpadeó entre los árboles. Alguien la estaba siguiendo. Rafaela sintió un escalofrío recorrerle la espalda y apretó el paso, obligando a sus piernas a moverse más rápido a pesar del cansancio. Su corazón latía con fuerza mientras esquivaba raíces y saltaba sobre troncos caídos. El sonido de pasos y voces a lo lejos confirmaba sus temores. Los hombres de Claudio habían encontrado el túnel y ahora estaban tras ella. Las palabras apenas llegaban hasta ella, pero eran suficientes para acelerar su pulso. No podía dejar que la atraparan. No ahora. A lo lejos, Rafaela divisó un claro en el bosque. La tenue luz de la luna iluminaba un camino estrecho que parecía conducir hacia una carretera. Su esperanza se encendió como una chispa en la oscuridad. Si lograba llegar allí, tendría más posibilidades de escapar. Pero los pasos detrás de ella también se acercaban. Rafaela salió del bosque, sus pies golpeando el suelo firme del camino con fuerza. El frío de la noche se sentía más intenso en el espacio abierto, pero no se detuvo. Miró hacia ambos lados, buscando señales de vehículos o alguna forma de ayuda, pero la carretera estaba desierta. Sus ojos recorrieron el horizonte mientras su respiración formaba nubes en el aire frío. No había tiempo para pensar. Si los hombres la alcanzaban allí, estaría perdida.
Giró hacia la derecha y comenzó a correr a lo largo del camino, esperando que la llevara a algún lugar donde pudiera esconderse o encontrar ayuda. Los pasos detrás de ella no se detenían, y las voces se hacían más claras. ¡Allí está! Escuchó que alguien gritaba, y el sonido fue como un puñal en su espalda. Con un último esfuerzo, Rafael aceleró, sus pies golpeando el asfalto con fuerza. En la distancia vio un pequeño destello de luz. Era débil, pero estaba allí, y eso era suficiente para darle esperanza. Quizás era un auto o una casa. Lo que fuera, tenía que llegar antes de que sus perseguidores la alcanzaran. La luz se hacía más grande a medida que se acercaba, y Rafaela sintió que su cuerpo estaba al límite. Su respiración era un esfuerzo doloroso, y sus piernas temblaban bajo su propio peso. Pero entonces, cuando estaba a pocos metros de la fuente de luz, tropezó con una roca en el camino y cayó al suelo con un golpe sordo. El impacto le robó el aliento, y por un momento todo se volvió borroso. El frío del asfalto contra su mejilla la hizo reaccionar, pero los pasos detrás de ella estaban peligrosamente cerca. Se obligó a levantarse, ignorando el dolor en sus manos y rodillas, y volvió a correr hacia la luz. Finalmente llegó, y sus ojos se abrieron de par en par al ver lo que tenía frente a ella. Un pequeño cobertizo de herramientas iluminado por una vieja bombilla que colgaba del techo. No era el refugio ideal, pero era mejor que nada. Rafaela empujó la puerta del cobertizo y se deslizó dentro, cerrándola rápidamente detrás de ella. Dentro del cobertizo, el aire estaba cargado de polvo y aceite, y las herramientas colgaban de las paredes. Rafaela se apoyó contra la puerta, tratando de recuperar el aliento, mientras escuchaba a los pasos acercándose. Podía oír sus voces, más claras ahora, y supo que no tenía mucho tiempo. Con manos temblorosas comenzó a buscar algo con lo que defenderse. Encontró una llave inglesa oxidada y la sostuvo con fuerza, su mente luchando por encontrar un plan. Afuera, las voces se detuvieron. Sabían que estaba cerca. Rafaela cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. No sabía si saldría de esta, pero si era el final, no se iría sin luchar. Aferró la llave inglesa con más fuerza, esperando el momento en que la puerta se abriera. Rafaela apretó la llave inglesa con todas sus fuerzas. Sus manos temblaban, pero su mirada era firme. El cobertizo era pequeño, apenas lo suficiente para contener unas pocas herramientas, un banco de trabajo y una estantería desgastada por los años. Cada rincón estaba cubierto de polvo y aceite, y el aire era denso, difícil de respirar. Sin embargo, el verdadero peso en su pecho no era el ambiente claustrofóbico, sino la proximidad de los hombres que la buscaban. Fuera del cobertizo, las voces se escuchaban con claridad. «Debe estar aquí cerca», dijo uno de ellos, su tono lleno de confianza. Otro respondió, «Busquen por todos lados, no puede haber llegado muy lejos». Rafaela escuchó el crujir de ramas y el sonido de pisadas acercándose al cobertizo. Su corazón latía con tanta fuerza que temía que ellos pudieran oírlo. Respiró profundamente, tratando de calmar el pánico que amenazaba con apoderarse de ella. Miró a su alrededor, buscando desesperadamente algo más que pudiera usar para defenderse. Sus ojos se detuvieron en un destornillador largo y oxidado sobre el banco de trabajo. Lo tomó con la otra mano, ahora armada con dos herramientas rudimentarias. No eran ideales, pero en ese momento eran todo lo que tenía. De repente el sonido de los pasos se detuvo justo afuera del cobertizo. Rafaela sintió como si el tiempo se congelara. Podía oír las voces bajas de los hombres discutiendo algo, pero no podía distinguir las palabras. El sudor corría por su frente mientras esperaba, cada segundo estirándose como una eternidad. El silencio fue interrumpido por el sonido de una mano golpeando suavemente la puerta del cobertizo. Era un golpe calculado, tranquilo, como si quien estuviera afuera supiera que ella estaba adentro y solo estuviera jugando con su miedo. Rafaela contuvo la respiración, apretando la llave inglesa y el destornillador con más fuerza. «Sabemos que estás ahí», dijo una voz grave desde el otro lado de la puerta. «No tiene sentido esconderte. Solo queremos hablar». La mentira en sus palabras era evidente y Rafaela no respondió. Permaneció inmóvil, esperando lo inevitable. Sabía que no podía confiar en ellos. Sabía que lo que querían no era simplemente hablar. Los segundos se alargaron mientras el hombre al otro lado de la puerta esperaba una reacción que no llegó. Finalmente, el silencio fue roto por un fuerte golpe en la puerta. Rafaela dio un pequeño salto, pero se mantuvo firme. Otro golpe siguió, más fuerte esta vez. La madera de la puerta crujía bajo la presión,
y Rafaela supo que no aguantaría mucho más. Su mente corría, buscando desesperadamente una salida. En un rincón oscuro del cobertizo, notó una pequeña ventana cubierta con una tabla de madera. No era grande, pero quizá lo suficiente para que pudiera pasar. Sin perder más tiempo, se movió hacia la ventana, tratando de ser lo más silenciosa posible. Sus manos trabajaron frenéticamente para quitar los clavos oxidados que sujetaban la tabla. Cada movimiento hacía un ruido que parecía ensordecedor en el silencio tenso del cobertizo. Otro golpe sacudió la puerta, esta vez haciendo que parte de la madera se astillara. Rafaela sabía que no tenía mucho tiempo. Con un último esfuerzo, logró aflojar la tabla y la dejó caer al suelo con un ruido seco. La ventana estaba abierta. Se levantó y comenzó a pasar por la pequeña abertura. Su cuerpo apenas cabía y cada movimiento parecía una eternidad. Cuando logró sacar la mitad de su cuerpo, escuchó el sonido definitivo, la puerta del cobertizo cediendo bajo la fuerza de los hombres. Ellos estaban dentro. ¡Ahí está!, gritó uno de ellos al verla salir por la ventana. Rafaela no miró hacia atrás. Con un esfuerzo final, se deslizó completamente fuera del cobertizo y cayó al suelo frío y húmedo del exterior. Se levantó rápidamente y comenzó a correr de nuevo, ignorando el dolor en sus manos y rodillas, que ahora estaban llenas de cortes y moretones. Podía escuchar los pasos detrás de ella, los hombres persiguiéndola sin descanso. Pero Rafaela no se detuvo. Corrió a través del bosque, sus pulmones ardiendo y su visión borrosa por las lágrimas y el cansancio. Cada fibra de su ser gritaba por detenerse, pero la voluntad de sobrevivir era más fuerte. Finalmente vio algo en la distancia: luces. Esta vez no eran faros de un coche ni la tenue luz de un cobertizo, sino las luces brillantes y constantes de una carretera principal. Su corazón dio un vuelco. Si lograba llegar, tal vez podría encontrar ayuda. Con las últimas fuerzas que le quedaban, Rafaela corrió hacia las luces, dejando atrás el sonido de los hombres que la perseguían. Sus pasos resonaron en el asfalto cuando llegó a la carretera, y justo en ese momento un coche apareció a lo lejos, sus faros iluminando su figura exhausta y herida. Rafaela levantó los brazos, agitando las manos con desesperación. El coche redujo la velocidad y mientras se acercaba, ella sintió una mezcla de alivio y terror. No sabía quién estaba al volante, pero no podía detenerse ahora. Tenía que arriesgarse. Su única opción era confiar en que la persona que conducía sería su salvación. El coche se detuvo frente a Rafaela con un chirrido de neumáticos que rompió el silencio de la carretera. La luz de los faros la cegó momentáneamente, pero ella no retrocedió. Se quedó allí, en el medio del camino, con los brazos todavía levantados, completamente exhausta. Su cuerpo temblaba, sus piernas apenas la sostenían, pero su mirada permanecía fija en el conductor que descendía del vehículo. Cuando la figura salió del coche, Rafaela sintió una oleada de alivio al reconocerlo. Era Joaquín. Su rostro estaba cubierto de sudor y su respiración era pesada, pero estaba allí con vida. «¡Rafaela!», exclamó mientras corría hacia ella. «¿Estás bien? ¿Estás herida?». Ella sacudió la cabeza, sus palabras entrecortadas por la falta de aliento. «Los hombres todavía me siguen, no están lejos». Joaquín no perdió el tiempo, miró rápidamente a su alrededor, escaneando la carretera y el bosque oscuro que la rodeaba. «Sube al coche, rápido», dijo con urgencia. Rafaela obedeció sin dudar, tambaleándose hacia la puerta del pasajero mientras Joaquín corría hacia el asiento del conductor. El motor rugió de nuevo mientras Joaquín giraba bruscamente el volante y el coche aceleraba por la carretera. Rafaela, ahora dentro y con las puertas aseguradas, respiró profundamente, tratando de calmarse. Su cuerpo seguía temblando y sus manos apretaban los bordes de su asiento como si fueran lo único que la mantenía en pie. «¿Y Lourdes?», preguntó finalmente, su voz quebrada. «¿Qué pasó con ella?». Joaquín apretó la mandíbula sin apartar los ojos de la carretera. «Ella se quedó para distraerlos», dijo con voz grave. «Sabía que necesitábamos ganar tiempo para que pudieras escapar. Es una mujer fuerte. Si alguien puede salir de esto, es ella». Rafaela sintió un nudo en el pecho. Sabía que Lourdes había tomado esa decisión por ella, pero el peso de la culpa era insoportable. No podía evitar preguntarse si la había condenado al peligro al tomar esa ruta de escape. «No puedo dejar que todo esto sea en vano», murmuró, más para sí misma que para Joaquín. «Y no lo será», respondió Joaquín con firmeza. «El periodista ya tiene todo lo que necesita. Me contactó mientras te buscaba.
Dijo que la publicación está programada para la madrugada. Todo lo que tenemos que hacer es mantenerte a salvo hasta entonces. Rafaela asintió, aunque las palabras de Joaquín no podían calmar del todo la inquietud en su pecho. Sabía que el peligro no había pasado. Los hombres de Claudio estaban demasiado cerca y el tiempo hasta la publicación de las pruebas parecía eterno. De repente, las luces de otro coche aparecieron en el espejo retrovisor. Joaquín las vio al mismo tiempo que Rafaela. «Sujétate», dijo, su voz tensa. Aceleró, el coche rugiendo mientras tomaba velocidad en la carretera oscura. Las luces traseras del otro vehículo también se intensificaron, siguiéndolos de cerca. «No pueden dejarnos en paz», murmuró Joaquín, su mirada fija en el retrovisor. «Estos hombres están desesperados». Rafaela se giró, mirando por la ventana trasera. El otro coche se acercaba rápidamente y pudo distinguir las siluetas de al menos 2 hombres en el interior. «¿Qué hacemos?», preguntó, su voz quebrada por el pánico. «No tenemos muchas opciones», respondió Joaquín. «Voy a intentar perderlos en las curvas más adelante, pero tienes que mantenerte firme, si nos alcanzan». No terminó la frase, pero Rafaela entendió lo que quería decir. Apretó los puños con fuerza, tratando de no sucumbir al miedo. Su mente corría, pensando en todas las formas en que esto podía salir mal, pero se obligó a concentrarse en lo que tenía frente a ella. El coche entró en una sección sinuosa de la carretera, con curvas cerradas y acantilados que se perdían en la oscuridad. Joaquín maniobraba con habilidad, pero el otro coche se mantenía pegado a ellos, cada vez más cerca. Las luces traseras iluminaban brevemente los rostros tensos de ambos. «Sujétate», gritó Joaquín, cuando una curva particularmente cerrada apareció frente a ellos. Giró el volante con fuerza, haciendo que el coche derrapara ligeramente antes de recuperar el control. Rafaela dejó escapar un grito involuntario, pero el vehículo se mantuvo en la carretera. El coche perseguidor, sin embargo, no tuvo la misma suerte. Derrapó demasiado y terminó saliendo de la carretera, desapareciendo en la oscuridad con un estruendo. Joaquín y Rafaela permanecieron en silencio por un momento, sus respiraciones pesadas llenando el espacio cerrado del coche. Finalmente, Joaquín habló. «Eso nos dará algo de tiempo, pero no podemos detenernos». Rafaela asintió, sin palabras. Sabía que aún no estaban fuera de peligro, pero este pequeño respiro era suficiente para recuperar fuerzas. Miró por la ventana, observando cómo la oscuridad de la noche comenzaba a desvanecerse lentamente. En el horizonte, las primeras luces del amanecer asomaban, trayendo consigo una promesa de esperanza. «Estamos cerca», dijo Joaquín. «Un poco más y esto terminará». Rafaela cerró los ojos por un momento, dejando que esas palabras se hundieran en su mente. Estaba agotada, herida y asustada, pero no se permitiría rendirse. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y con ello Claudio enfrentaría la justicia. Solo necesitaba aguantar un poco más.